Primero quiero centrarme en lo de Clara Mucio, que en una entrevista que dio, no sé si Infobae o a dónde, no sé qué portal, hizo varias declaraciones que son bastante desoladoras sobre causas, reclamos, reivindicaciones logradas y derechos adquiridos civiles que le parece que están no bien. Primero vamos a escuchar su fragmento en el que opina sobre la aberración que según ella es la educación sexual integral. Con esta ideología siniestra que se les mete a los niños, que Siniestra. si un chiquito de 5 años, porque además es eso, ¿no? Es si se da hoy desde el nivel inicial por ley. Creo que los argentinos nos debemos una revisión de esa normativa que en algún momento se aprobó pensando que era de vanguardia y progresista en términos de progreso, pero terminó siendo progresista en términos de que le destruyó la cabeza, ¿no? Bueno, este progresismo más woke que le llaman ahora, pero digo, le termina destruyendo la cabeza a los niños. Un niño que juega en sala de 5 con una muñeca, entonces una institución que ya le dice al niño que tal vez él nació en un cuerpo equivocado. Estas cosas las empezamos a ver en los materiales, por ejemplo, que se dan en la CESI, en donde empieza a existir como toda esta multidiversidad de géneros. Digo, yo sostengo que hay 2 sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso, y que además dentro de lo femenino y lo masculino después pueden haber un montón de diversidad. A mí cuando me dicen todas las mujeres queremos una cosa, no, todas las mujeres no queremos lo mismo y cada uno es único en su ser, pero me parece que sí, ahí hay mucho que tenemos que revisar. Es mucho que tenemos que revisar. Es impresionante la diversidad que hay dentro de ser mujer. Podemos ser todas distintas, mujeres. A mí me da que pensar de cómo ella hace su laburo. Como que pienso que hace mal su laburo, si siendo vicejefa de gobierno entiende que lo que ella llama ideología de género, que en realidad refiere a la educación sexual integral, es encontrar un nene jugando con una muñeca y decirle que en realidad es trans y que empieza a pensar en hacerse trans, cosa que no es así, que no funciona así, que se ha explicado hasta el cansancio. Ahora obviamente que es parte de la estrategia que no haya ni siquiera margen para seguir conversando de esas cosas porque nos pasa por encima un nivel de carencia, de necesidad y de urgencia, que por eso quiero aprovechar hoy para hablar un poco de eso, que no deja margen. La educación sexual integral, que tiene muchísimas dificultades de aplicación, que las formaciones no son, hasta donde sé, ni siquiera obligatorias para los docentes que dan ESI, que se supone que es una formación o una educación transversal para los niños, y a veces queda a criterio de precisamente los criterios sexuales, éticos y morales de cada docente. O sea, ni siquiera es que encima tiene una aplicación ideal de cómo debería ser, pero por lo menos en sus fundamentos, que es lo que parece ella estar cuestionando, y en ese caso puntual, la idea no es que si un nene juega con una muñeca hay que hacerle saber que es trans y que tenga una hormonación. Son todas fakes que hacen circular, que parecen, que prenden mucho en redes sociales. ¿Se acuerdan cuando hablan de las intervenciones de cambio de sexo en menores de edad? No existe eso, en determinada edad y con una evaluación médica previa y siempre ya muy entrada a la adolescencia, se considera en algunos casos la hormonación, siempre con un balance, entendiendo qué significa o qué sufrimiento significa para ese nene o esa nena no hacer esa hormonación, o que se le empiecen a manifestar algunos caracteres de género que le dan dismorfia o lo que fuera. Pero no es que la política de la ESI es hacerte cambiar de género y que todos sean el género contrario al que se les asignó nacer. No es esa la política. Si un nene quiere jugar con una muñeca, la idea es que pueda jugar con la muñeca tranquilo, sin que le digan que es trolo, precisamente. Y después descubrirá si es trolo o no es trolo. Y si es trolo, se lo aceptará, y si no es trolo, se lo aceptará. Y decirle a los otros nenes, que quizás no son trolos, que este es trolo y que igual de espectacular que ellos. Eso es básicamente la ESI, que todos podamos convivir en una situación de cariño, de respeto, de consentimiento, de aceptar quién es el otro, aun cuando el otro no es exactamente igual a uno mismo. Es como de lo más noble que uno puede pensar. Es muchísimo más amplio encima que la cuestión, está bien que se llama educación sexual integral, quizás ese nombre se podría revisar, pero es muchísimo más que eso. Es una política para prevenir o para identificar las violencias, es fundamental para prevenir y para identificar los abusos sexuales, sobre todo en la infancia, cuando son nenes. Te voy a mandar un tuit, Manu, si puedes tenerlo a mano. Cuando son nenes que no tienen las herramientas para quizás identificar que algo que está haciendo un adulto, en el que probablemente confían, porque como bien sabemos, la mayor parte de los abusos en la infancia se producen por personas que son de máxima confianza de esos niños, gente con la que están solas, con la que confían, y poder identificar que algo no está bien, que algo no es normal, y poder tener un espacio en el que decirlo, en el que pronunciarlo y en el que se le pueda
decir a ese nene, eso no tiene que pasar y te vamos a ayudar así o asá, ¿no? Que para lo que efectivamente tiene que haber una cantidad de instancias que con la educación, como está rota completamente en este momento, es cada vez más difícil también de proveer. Entonces uno esperaría que una gestión, sobre todo en la ciudad más rica del país, pues realmente Buenos Aires está muy separada en el nivel de carencia del resto del país, aunque creció la pobreza y ahora vamos a hablar de eso. Realmente su preocupación debería irse su vida entera en garantizar que la formación en ESI sea de excelencia, que la aplicación de ESI sea de excelencia, que no haya un solo centro de salud educativo o comunitario en el que no se ofrezcan métodos de prevención, métodos anticonceptivos, que no haya un solo hospital en el que no se garantice el acceso a la IVE. O sea, es ella la que tiene que garantizar que esos derechos que fueron sancionados por ley en 2006 y a los que en 2006 en el caso de la ESI y a los que adhiere la ciudad de Buenos Aires se garanticen, se provean. Ella habla de esa ciudad progresista que dejamos de ser. Sí, era una ciudad medio demócrata Buenos Aires, si lo pensabas. Medio una cosa con una aspiración medio yanqui, medio demócrata. Yo no me imagino mucho a los demócratas, que esto seguro admiran, diciendo que quizás no hay que abortar. Ahora vamos a ver su fragmento sobre el aborto, que hay que ilegalizar nuevamente el aborto, o que está mal dar educación sexual integral porque eso inculca ideas que no están bien en los niños. No sé si inculcación es la palabra correcta. Exacto, es así tal cual, McLovin. No es inculcación para que seas alguien que no sos, sino para que puedas identificar quién sos, aceptar quién sos, que eso no te ponga en conflicto con los demás y que no te transforme en objeto de la violencia. Es tan noble la educación sexual integral. Y fíjate, ahora vamos a ir con lo del aborto, pero fíjate que ella después publicó un tuit larguísimo. Tenételo ahí para ilustrar, pero básicamente en este tuit de como 3 páginas habla de la epidemia de sífilis, que es otro, quiero aprovechar también para hablar levemente de eso. Y ahí da estadísticas, es todo muy confuso el tuit porque un poco se contradice entre ella, pero habla del récord histórico en personas de entre 20 y 29 años infectadas con sífilis y putea a la ESI. Dice, son todas personas que tuvieron ESI, a la vez que da cuenta que es un fenómeno mundial el crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces es muy contradictorio, no sé, las legislaciones de cada otro país respecto al tema o las legislaciones sobre los cuidados anticonceptivos o de barrera que tiene que haber, pero bueno, ella da cuenta en este tuit del crecimiento de sífilis, como también de gonorrea, de clamidia y de HIV y de hepatitis, a la vez que dice que habiendo tenido educación sexual integral, los contagios son cada vez más y habla de una negación, dice mucha ideología, poca biología, la negación sistemática de un enfoque biológico de la educación sexual para privilegiar el informe ideológico, tal como hoy se imparte en muchas escuelas argentinas, no funcionó y condujo a una generación que no sabe qué es la sífilis ni usa preservativo. Para mí hay algo para revisar ahí en la gestión, si no, la gestión en general, si efectivamente no hay un criterio sobre cómo usar los métodos de protección. Hay algunas cuestiones que exceden, obviamente, la educación y que tienen que ver por un lado, con que el VIH, que era quizás, no sé, los que tenemos menos de 40 o entre 30 y 50, pongámosle, que crecimos en los 90, los 80, los 90, y como que para algunos habrá sido el momento de aparición del SIDA y para otros es algo con lo que ya cuando empezamos a crecer ya existía, pero bueno, era algo con lo que te aterrorizaban, porque era efectivamente una enfermedad mortal. Entonces, obviamente que vivías asustado con eso. Entonces estaba como muy, muy clara ahí la necesidad de usar preservativo para no morirte. Siempre está esa necesidad, ya saben que acá somos embanderados del preservativo, pero la necesidad de usar el preservativo porque corrías riesgo de vida. Como gracias a los avances de la ciencia, el HIV dejó de ser linealmente una enfermedad mortal, se transformó en una enfermedad crónica, hay una suerte, es mi impresión, de baja en la percepción del riesgo. Porque efectivamente el riesgo es menor en el sentido de el riesgo de morirte, ¿no? Pero el riesgo de contagiarte no es menor cuando dejas de usar preservativo. Y es, la verdad, lo ideal, cuidarse. También aparecieron otros métodos, el PrEP, el famoso PrEP, que no es algo que yo considere bajo ningún concepto, obviamente, pero que existe, que es una pastilla que se toma preventivamente, que en realidad entiendo que está creada para personas que están expuestas, que si por ejemplo estás en pareja con alguien que tiene HIV, bueno, entiendo que te corresponde tomar PrEP como una prevención extra para no contagiarte o para que no te transmitan, para hablar correctamente, o si sos un trabajador de la salud que está expuesto, como que existe esa instancia, pero entiendo que mucha gente toma eso para precisamente poder tener relaciones sin preservativo. Tampoco voy a estar yo acá juzgándole las preferencias ni de cuidados ni sexuales a nadie, pero entiendo que eso también, si de golpe mucha gente que antes tenía que usar preservativo
toma un medicamento que previene el HIV, pero no todo lo demás, se está exponiendo efectivamente a la sífilis, a la gonorrea, a la clamidia y a un montón de cuestiones. O sea, hay un cambio en los hábitos de los cuidados sexuales que para mí tienen mucho que ver con la baja en la percepción de ese riesgo, precisamente que para esta generación anterior era el SIDA como un gran fantasma que estaba ahí dando vueltas, y eso evidentemente hace que aumenten las enfermedades. También se perfeccionaron muchísimo los métodos anticonceptivos, como que hay muchísimas más opciones, y gracias a leyes también recontra feministas y leyes de salud pública te tienen que proveer tu obra social, tu prepaga, del sistema médico al que accedas. Está bueno repasarlo cada tanto, te tiene que proveer el método anticonceptivo que vos y tu médico consideren que es el mejor para la vida sexual que lleves o para tus condiciones de vida o para lo que puedas gestionar. Entonces, bueno, si te pones un chip que dura 3 años, mucha gente decide olvidarse de todo lo otro, todas las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual. Entonces, son como un montón de parámetros que precisamente una política integral que podría encarar la ciudad más rica del país, por lo menos, que es desde donde habla ella, podría precisamente hacer algo con eso. Si quiere, puede, ya que ahora hay menos niños y hay menos cursos y hay más recursos para, entiendo, ¿no? Para recibir a esos niños en el sistema público educativo, que igual está completamente roto y es prácticamente imposible de gestionar. Si hay menos nene y das menos abasto que antes que tenías los cursos rebalsados. Bueno, no están gestionando como se esperaría que gestionen. Tenés una oportunidad de reforzar los cuidados de la salud más concretos, más lineales. Es una oportunidad. ¿Qué es la vicejefa? ¿Qué le impide? ¿Se está quejando de cada profe de ESI? ¿O puede efectivamente ella tomar algún tipo de acción de agencia sobre esta problemática que encuentra y encarar una política integral de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, de las infecciones de transmisión sexual, entre las cuestiones educativas, campañas informativas? ¿Alguien ve en la tele alguna campaña de usar forro? ¿Alguien le aparece en redes alguna campaña sobre usar preservativo? Porque existe No, nos enteramos por la piba esa que apareció con un coso acá. Se enteró que tiene sífilis, apareció en la red con el labio reventado. Todo el mundo empezó a decir, ¿cómo que hay una epidemia de sífilis? Sí, loco, porque la gente no se está cuidando. Entonces, humildemente, desde acá, el breve recordatorio, el llamado. Cada uno es un adulto y elige sus cuidados y las cosas a las que se expone. Pero el llamado, al principio, a la comunicación, si eventualmente estás en un tipo de vínculo de algún orden, no nos vamos a cuidar acá, cuídate afuera. Vamos a gestionar con un poco de honestidad la cosa para no ponernos en riesgo, o vamos a cuidarnos con toda, o hay alguna situación, vamos al médico, así uno se entera y no sigue contagiando, o hacerse análisis seguido. ¿Qué planes, qué políticas, qué campañas hay de venir a hacerte el testeo de sífilis y de HIV? Es un pinchazo un segundo. ¿Qué políticas hay de eso? No hay nada, está la mina quejándose de la educación sexual integral en la televisión. Es impresionante, es impresionante. Veo forros en TV, creo que no es lo mismo, dicen por acá. Si tienen obra social, por ley les cubre el método anticonceptivo que elijan, hasta ligadura de trompas o vasectomía, pero también les tiene que devolver, si compran forros, que sería lo ideal, en términos por lo menos de las enfermedades de transmisión sexual, si compran forros les tienen que reintegrar también. Ojo con eso, que mucha gente no lo sabe. Muchos profes deciden no hablar de ESI porque los padres denuncian y pueden hacerte un presumario. Bueno, tiene que el Estado bancar ahí precisamente esa educación sexual integral. Una campaña pro preservativo venía bien, por eso también pienso, ¿no? Porque leo lo que dice Mucio, y dice, todos estos jóvenes que están con la epidemia ahora son los que efectivamente tuvieron ESI los últimos años. En el medio, igual, estos jóvenes pasó la pandemia, no fueron a cursar, se hizo pelota todo lazo social, pero pongámosle que accedieron a la ESI, y es verdad que no es solo cuestión de lo que pasa en la escuela. Después todos nos transformamos en adultos y vamos encontrando prácticas que nos gustan más, que nos gustan menos, nos vamos olvidando o vamos perdiendo la noción del riesgo. Decimos, no me va a pasar, o no me pasó antes, no me va a pasar, o lo que fuera. Por eso sería tan importante, por un lado, campañas públicas, y por otro lado, los medios de comunicación, que demos bola cada tanto al tema. Y por eso aprovecho este rato también, no solo para decir, mirá qué rubia pelotuda, ay, nos vamos a enojar, somos re feministas, sino para dedicarle un ratito a recordar que está bien tener algunos cuidados, y si estamos efectivamente ante una epidemia de sífilis, reforzar los cuidados un tiempo. Reforzar. Cortar, como se cortaba en otro momento con la vacuna, con el barbijo, con lo que fuera, la circulación del COVID. Bueno, loco, quizás es un momento en que hay que ser más cuidadosos de lo que éramos antes cuando no había una epidemia de sífilis, por ejemplo. Amo los forros, los que se tiran, los otros no, dicen por acá. Qué inventazo el preservativo, la verdad, amigos. Existiendo el preservativo, yo no entiendo. Necesitamos ESI para abordar eso también, preservativo siempre. O cada dúo, o bueno, la cantidad que sean, hará sus elecciones, ¿entienden? Uno no se mete en la cama. Las acciones privadas de los hombres solo quedan encomendadas a Dios. Pero está bien ser consciente. Loco, mira, me expuse. Pasó algo, me expuse. Hay que reforzar el cuidado ahora, ¿se entiende? Para que no siga la cadena de relaciones honestas, ¿no? De mínima.
Interesante señalamiento cuando este gobierno le quitó la ayuda a la gente con VIH. Bueno, eso ni que hablar, ya con la gente que ya, ya tiene una infección de transmisión sexual, también ahí hay todo otra ala de políticas que hay que encarar. Si no hay información de cuidados, ni hablar de la falta de preservativos en los hospitales, no conectan una neurona, están poniendo en duda el voto femenino, lo demás nos sorprende. También estamos en un retroceso tremendo. Y hacerse los test, se hacen gratis, hay que testearse también, amigos, sobre todo a los varones se los digo. No es solo con esto. Los varones tienden a tener más resistencia. De hecho, ahora que se habló de la epidemia de sífilis, empezaron a aparecer un montón de estadísticas la semana pasada que daban cuenta de que los diagnósticos predominan en mujeres. Eso es porque las mujeres tenemos una mayor tendencia biológica a contagiarnos. Porque esas mujeres, si se contagiaron, en muchos casos me imagino que habrá sido de un hombre. Me imagino. Otras no. Otras quizás se contagiaron de una mujer, pero digo, de algún lado vino, ¿no? Es porque nosotras nos testeamos más seguido, porque siempre tenemos una historia de mayores controles médicos, también porque, bueno, si haces los controles ginecológicos, eventualmente tenés por lo menos una vez al año esa interacción. Alguien que te pregunta algo, por lo menos te hace la pregunta, ¿usás preservativo? ¿Con qué te cuidás? Bueno, después vos contestás lo que esté en tu conciencia, pero te lo pregunta una vez al año, tenés que pensar en eso, por lo menos. Los varones tienden a no hacerse análisis, un poco por irresponsabilidad sobre el propio cuerpo, pero también es una irresponsabilidad sobre el cuerpo de las personas con las que tienen vínculos del tipo romántico, afectivo, sexuales. De todas formas, para mí es un misterio que en un momento en el que absolutamente nadie coge haya una epidemia de sífilis. Pero eso es para discutir otro día, es otra problemática, amigos. ¿Cómo estaríamos si la gente todavía se vinculara? Bueno, Mucio sostiene que muchas mujeres se ven forzadas, que eligen no ser madres porque tienen que elegir entre ser madres y ser presidentas. ¿Lo vemos? ¿Qué pasa cuando las mujeres en su edad fértil priorizaron trabajar y ser CEOs de una compañía y ser presidentes de un país? Pero después cuando tienen, ¿no? Como empiezan a crecer en su edad, algo les está faltando y ya no hay vuelta atrás. Mira, Clara, yo no quiero dar ideas. Pero si hay la preocupación que hay por la tasa de natalidad o por la potencial realización de las mujeres en la maternidad, que es algo atendible, y de golpe vemos una transformación en los momentos en los que las mujeres están empezando a tener hijos, hay mucho más embarazos a los 40, 40 y pico que a los 30 o que a los 20. Por suerte bajó el embarazo adolescente gracias a la ESI, gracias a los métodos anticonceptivos, gracias al aborto legal. Quizás hay que atender ese fenómeno de una cantidad de mujeres que tienen la posibilidad, que tardan muchísimo más en tener los recursos para tener hijos en un contexto tan difícil, que en tener pareja, en tener el momento, en la madurez, lo que fuera. Y como Estado, quien te dice, alguna política podés desarrollar de fertilidad, como en su momento se sancionó en épocas de Cristina, la ley de fertilización asistida, que es previa a toda esta tecnología de congelamiento de óvulos. Si es tanta la preocupación real, y vos sos alguien de la libertad, vos no podés estar diciéndole a la gente cuándo va a tener los hijos, ¿no? Obviamente que hay un límite biológico, pero vos no podés estar metiéndote en la cama de la gente o diciéndole cuándo tener los hijos, porque viva la libertad carajo, eso liberal total, o sea, es de Jorge Macri, pero se entiende. Quizás habría que pensar algún tipo de política pública en la que exista una opción para congelar óvulos que no dependa de que tengas $3.000 para el tratamiento. Y quizás más mujeres podrían encarar una maternidad en el momento en el que se está pudiendo ahora, que es bastante más tarde. Es una idea que tengo yo de política pública. Sobre todo para que encaren los dirigentes tan preocupados por el tema de la maternidad y de la natalidad. Les debo un capítulo yo sobre eso. Estoy en eso. Bueno, y nos dice que somos unas matabebés también. A ver. Un país que al final termina valorizando la cultura de la muerte, pero también me parece muy cínico escuchar personas que militaron y que además hoy sostienen seguir estando a favor del aborto, que se escandalicen por encontrar un bebé descuartizado, porque eso es el aborto, no es ni más ni menos que niños que son asesinados. Y después también bebés, en esto niños. de muchos que militaron el aborto, hoy los escucho hablar como muy livianamente de qué catástrofe la caída de la natalidad. Bueno, claramente esta cultura que nosotros llevamos a hacerle creer a mujeres que estar embarazada, tener un hijo está mal, porque básicamente es eso, ¿no? Es como todos los mensajes constantemente están relacionados a que, bueno,
utilicemos los métodos anticonceptivos, está el aborto, en donde vos directamente podés eliminar una vida desde el minuto que vos quieras hasta, te diría, casi antes de nacer. La cantidad de mentiras, por favor. Ese zócalo es muy acorde, Manu. La cantidad de mentiras. Repasamos también porque se ve que hace falta, que hace mucho. Ojalá estuviera mirando. Mándele a alguien este fragmento, si puede, aclara Mucio. La ley de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, establece como límite la semana 14. Es decir, si vos tenés un embarazo que no querés llevar a cabo, sin tener que explicar ningún motivo, no estás en condiciones de ser madre, de atravesar un embarazo que no querés y un parto que no querés, porque es tortura, el Estado te tiene que garantizar que podés interrumpirlo hasta la semana 14, cuando eso que ella llama bebé y niño es un embrión. No llega a ser todavía un feto ni siquiera. Es en esa instancia. Cuando se refiere a niños desmembrados y cosas horrorosas, que según ella es deseable por alguien, yo entiendo que está refiriendo a aquel caso de esta clínica en la que encontraron que estaban asistiendo a una nena en extrema pobreza de 12 años, violada, que tuvo que venir 1.100 kilómetros porque en Santiago del Estero, que lo gobierna Gerardo Zamora, no le garantizaban en la provincia la interrupción de ese embarazo que estaba legitimada por muchísimas cuestiones y por muchísimos causales que están legislados en la Argentina desde 1921, no desde la ola verde y los pañuelos. Desde 1921, si el embarazo es producto de una violación o si pone en riesgo tu salud, que en el caso de una niña de 12 años, imagínate el riesgo para la salud que es un embarazo y un parto, no necesitas... no necesitas nada no tenés fecha límite, pero aún así tiene que estar recontra garantizado. Y como no lo garantizó la provincia, se fue extendiendo en el tiempo y hubo un aborto en un plazo mucho más tardío, que es una cosa espantosa de hacer, avalado y cuidado por la ley, precisamente porque a esa niña se le vulneraron todos los derechos. Fue víctima de abuso en extrema pobreza y no le permitieron acceder a la interrupción del embarazo en el momento en que hubiera sido muchísimo menos dañino hacerlo. Y ella lo plantea como que en realidad le gusta a uno matar bebés y que estamos todos los días diciendo que es feo ser mamá, que mejor usa métodos anticonceptivos. O sea, hace un minuto se estaba quejando de la epidemia de sífilis y ahora dice que nos están metiendo en la cabeza que usar métodos anticonceptivos es no tan bueno. Entonces, ¿cuál es? Esto lo decimos siempre acá. ¿Cuál es la contracara de quejarte de que las mujeres pueden interrumpir un embarazo que no quieren o pueden evitar una maternidad con métodos anticonceptivos que no quieren? Te quieren forzar a gestar. Esa es la contracara. O sea, raspás un poquito, limpiás la hojarasca, como diría Sturzenegger, limpiás un poquito y el trasfondo es que quieren que gestes obligada, lo cual es tortura. No lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, esa es un poco la perspectiva que está gestionando ahora la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más woke, la ciudad más demócrata, la ciudad más progresista, la ciudad canchera, la ciudad del PRO, la ciudad que se parece a Europa, todos esos salos, la ciudad más linda. Bueno, siglo XIX estamos.